mañana. Una señal. Dieron mucha plata a pagar muy rápidamente. Vamos a pagar. El día que hayamos crecido, hayamos producido más y hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tengamos que pagar nuestras deudas. Sé que está terrible y ridícula deuda que se ha tomado, pero esta vez esa deuda no lo van a pagar los que menos tienen. Mi admirado Gustavo Campana, ¿cómo va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Córdoba? Muy bien, Río Cuarto, estamos en la radio Universidad, la radio pública de Río Cuarto, atendidos a cuerpo de rey por amigos, por profesionales, por gente enamorada de la radio y que además nos manifiesta una cordialidad que nos hace mucho bien, que nos entibia anticipadamente la mañana, más allá de que el sol directamente incendia Río Cuarto. Acá el sol está más cerca, me parece, que en Buenos Aires o en cualquier otra parte. Lo he sentido de una manera muy especial. Estaba figurándome lo que debe ser en el verano. Supongo que la gente toma carrera a las 6 de la mañana hacia el río y se zambulle y de ahí no lo sacan más porque debe ser muy duro. Un día fuerte, de mucho sol. Estando al sol, cuesta sobrellevarlo. En esta fantástica ciudad de Río Cuarto, de verdad que me impresiona en cada avenida. Anduve poco, pero lo que pude recorrer suficiente para advertir que uno está en una gran ciudad, que sus casi 200.000 habitantes, que creo tiene, marcan un nivel de ciudad muy, pero muy interesante, muy trascendente para la vida del propio país, incluida, por supuesto, todo lo que es la provincia de Córdoba. Así que aquí estamos, muy agradecidos a la gente de Radio Universidad, como te decía, y poniéndonos en marcha por lo que veo con lo que ha dicho Alberto Fernández. Sí, señor, porque ayer estuvo junto al presidente de la Nación, junto a Mauricio Macri, hablándole a los industriales. La UIA los convocó y ahí quedó nuevamente toda la enorme diferencia que existe entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Mientras Macri decía, le dejamos el campo fértil para que ahora puedan crecer, lo que decía Alberto Fernández es que se ha tomado deuda externa de modo delirante en la Argentina de Cambiemos. Y ese modo delirante tiene que ver con la mucha plata que hay que pagar rápidamente, o sea, la deuda tomada a corto plazo con deuda con intereses que son relativamente, qué sé yo, digeribles, pero es mucha guita que vence en el corto plazo, Víctor Hugo. Sí, lo que ha dicho Alberto Fernández es adjetivar, además, sobre lo que es la deuda. Terrible y ridícula deuda. Me parece que es muy difícil calificarla de otra manera, sobre todo en lo terrible, que resulta pensar que la Argentina tendrá que afrontar el pago de 45.000 millones de dólares ahora, en lo inmediato, si tiene que hacer las cosas tal como quieren los acreedores y el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, Gustavo, que eso no va a suceder de tal manera y que tendrán que encontrarle la vuelta, porque sacarle ahora 45.000 millones de dólares a la Argentina, primero que es imposible y segundo que es un genocidio. Y la cantidad de reservas que han quemado en los últimos 3 años, la cantidad de deuda nueva que han tomado para pagar también la deuda contraída a partir del 10 de diciembre de 2015 en esos vencimientos cortos, y prácticamente estamos hablando de un Banco Central que queda mudo, no tiene respuestas para la Argentina del futuro. Y dijo ayer Alberto Fernández, algunos celebran que la Argentina tiene reservas para 6 meses. Yo me avergonzaría, es tan raro este país, y tiene que ver con algunos hombres del Banco Central de la República Argentina macrista que están diciendo, mira, te estamos dejando reservas para 6 meses, que es algo así como el país está muerto, quebrado, no en default, porque llegaron más de 47.000 millones de dólares del Fondo Monetario en 1 año y medio y se utilizó para esto, bien, para no caer en default. Estoy convencido, estamos mejor parados de cara al futuro, porque nos apoyamos con firmeza sobre esos cimientos, bases sólidas,
bases sólidas que nos sostuvieran en el largo plazo. No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan. Créanme que yo siento que camino en un pantano. Chacarera del pantano que me despierta un querer. Los paisanos zapatean con caballos sin comer. Qué bueno Cafrune, pero qué horror escucharlo a Macri. Qué insensatez, qué insensibilidad, qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Ciertamente uno tiene que tomar medidas consigo mismo, con su lenguaje, porque indigna de tal forma este despropósito de lo que acabamos de escuchar, que se corre el riesgo de la falta de respeto, en la que inevitablemente alguna vez hemos incurrido quizás, no queriéndolo, porque uno siempre trata de respetar a lo que hasta ahora, y lamentablemente, es el primer ciudadano del país. Pero qué falta de actitud moral la de Mauricio Macri, qué forma tan negada de ver la actualidad, pensar que deja un sedimento fuerte para lo que vendrá en la Argentina, es tremendo. Aquí no hay bases que queden para el futuro, no hay argamasa para la reconstrucción, no por lo menos de lo que ha dejado este gobierno. Lo que tenemos es el campo arrasado, de lo que se habla muchísimo, y lo que hay es una deuda verdaderamente muy dolorosa. Yo quiero compartir, Gustavo, naturalmente contigo y con toda la audiencia, un audio que es muy demostrativo de cómo es el Fondo Monetario Internacional, de lo que pasa con la deuda, de la historia que hay escrita al respecto, y sobre todo del aspecto moral que lleva a preguntarse para qué se tomó deuda, para qué tomó deuda Macri. Para tratar de ganar las elecciones. Nunca lo hizo para favorecer nada, absolutamente nada, de la vida de los argentinos. Ustedes van a escuchar a Raúl Alfonsín en un corte que tomamos de la película Raúl, la democracia desde adentro, dirigida por Cristian Rémoli, estimado amigo al que le enviamos nuestro abrazo. Película que será, como digo, prontamente estrenada en Cinemark hoy. Ya le vamos a estar dando datos ahí en Palermo el lunes 9, y que podrá verse también en días siguientes. Raúl Alfonsín está hablando de la deuda, está hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del comienzo del siglo. Miren cómo empezaba el siglo y lo que hay, es decir, estamos hablando del comienzo de la democracia, quise decir, postrimería del siglo, los últimos 15 años del siglo pasado. Vale la pena escuchar a Raúl Alfonsín para entender los padecimientos de Alberto Fernández y la insensatez de Mauricio Macri. Hecho el ajuste de su economía. No nos habíamos endeudado para capitalizarnos. Nosotros nos habíamos endeudado para destruirnos. Así como le digo, para destruirnos. Habíamos deshecho nuestra economía. Importábamos productos que fabricábamos, cerramos las fábricas, hicimos cundir la desocupación y al mismo tiempo nos endeudamos. Hubo una caída estrepitosa del salario real. Entonces nosotros le hemos dicho al fondo que de ninguna manera vamos a aceptar esto que llaman ajuste de la economía, que significa que bajemos los salarios reales. Nosotros nos hemos comprometido con el pueblo argentino a defender el salario real. Por primera vez en la República Argentina había que remontar 45.000 millones de dólares de deuda. Lo que había contraído hasta el gobierno 73-76 nuestro país eran más o menos 6.000, 7.000 millones de dólares. Ahora, la mitad de los 39.000 que se sumaron, más de la mitad, casi 23.000, correspondían a la estatización de la deuda externa privada. Por supuesto, entre el capital concentrado local y el Fondo Monetario Internacional más el Banco Mundial hicieron de la República Argentina un paraíso financiero, y la guita que entró fue para fuga o para alimentar a la patria financiera de José Alfredo Martínez de Oz. De ese país hablaba Raúl Alfonsín, Víctor Hugo. Entiendo que la mayor parte de la audiencia desconoce o olvidó estas palabras de Raúl Alfonsín, por lo cual vale la pena escucharlas nuevamente, para que podamos asimilarlas, paladearlas, entenderlas todavía mejor y ubicarlas en el contexto de lo que ahora está viviendo la Argentina. Aquella deuda contraída en 7 años es la misma cifra de lo que este primer año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner habrá que pagar. Es una cosa enloquecedora.
lo hicieron otra vez. La dictadura contrajo una deuda que era ya impagable y que se arrastra después por todos los tiempos. Este es prácticamente el origen de los padecimientos argentinos en la deuda. Y la dictadura llegó para eso. El neoliberalismo de la dictadura de Martínez de Oz llegó para lo mismo que consiguió llegar Macri de la mano de los medios de comunicación y las corporaciones de derecha de la República Argentina. Las cifras se parecen, 45.000, solo que, en este caso, estamos hablando de los 45.000 millones que tendrá que afrontar el gobierno argentino en el próximo año. Y con una desfachatez que abruma, Mauricio Macri se planta y dice, dejamos bases sólidas, deja al país endeudado 100 años, en lo inmediato con una deuda muy pero muy difícil de pagar, de consolar siquiera, tanto para los acreedores que tienen sus expectativas de delincuentes del mundo, delincuentes económicos del mundo, como del Fondo Monetario Internacional, que también es una banda de delincuentes, y así se han portado, y esto es lo que le han hecho a la Argentina, pero lo hicieron también en tiempos de la dictadura, aquello que se instaló en Chile, y por eso voltearon a Allende, aquello que pasó en la Argentina, en Uruguay, todo tiene relación con el deseo de instalar medidas económicas que democráticamente no lo podían hacer. Por eso lo tiraron a Allende, que había ganado las elecciones últimas pocos meses antes, porque ya no podían esperar más, porque querían hacer sus negocios, aquellos llamados Golden Boy de Chicago, aquellos que eran los muchachos que habían aprendido con Milton Friedman, uno de los genocidas de la historia, que fue Premio Nobel de Economía, pero que aseguró la desgracia de buena parte de la humanidad con sus recetas económicas. Todo lo que sucedió durante la dictadura en la Argentina tenía que ver con lo mismo que ha hecho ahora la gente de Macri en el país. Entonces, vale la pena escucharlo otra vez al doctor Raúl Alfonsín en lo que decía a la salida de aquella desgraciada circunstancia del país, que era nada más que un tiempo inaugural de los padecimientos futuros. La Argentina ya ha hecho el ajuste de su economía. No nos habíamos endeudado para capitalizarnos. Nosotros nos habíamos endeudado para destruirnos. Así como le digo, para destruirnos. Habíamos deshecho nuestra economía. Importábamos productos que fabricábamos, cerramos las fábricas, hicimos cundir la desocupación y al mismo tiempo nos endeudamos. Hubo una caída estrepitosa del salario real. Entonces nosotros le hemos dicho al fondo que de ninguna manera vamos a aceptar esto que llaman ajuste de la economía, que significa que bajemos los salarios reales. Nosotros nos hemos comprometido con el pueblo argentino a defender el salario real. El pantano del que habla Alberto, similar en las proporciones a aquel pantano de 1983 de 45.000 millones de dólares, es el aparato productivo trabajando al 50%, algunas máquinas como de la industria textil y automotriz 33-34%, desocupación otra vez de 2 dígitos, deuda externa de más de 340.000 millones de dólares, deuda nueva entre 170.000 y 200.000 si sumas nación, provincias, municipios y también empresas privadas, un dólar con una devaluación de más del 500%, lo tomó a 9,50 y te lo devuelve a 63, dolarización de la economía cotidiana y una inflación 2019 que va a estar rozando el 60%. Por lo tanto, es hora de decir una vez más que no se va a pagar con el hambre del pueblo, como Néstor en 2003. Este proceso de nestorización, utilizando aquella palabra inventada por Eduardo Aliberti, es lo que se necesita para pagar recién cuando se crezca. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. Néstor, 25 de mayo de 2003, señalando las bases de lo que iba a ser después la reestructuración de la deuda 2005-2010, con quita del 70%, no toma de deuda nueva entre 2003 y 2015, pago al Fondo Monetario, anunciado en 2015, producido con reservas en el arranque de 2016, 9.500 millones de dólares, para desembarazarse
de las políticas de achique y de ajuste. Por lo tanto, un cambio de paradigma. ¿Qué te deja cada vez que pasa el neoliberalismo por acá? Deuda, ajuste, hambre y marginalidad, y la necesidad de los gobiernos nacionales y populares de poner de pie otra vez a la República Argentina. Pasó lo que tenía que pasar, Gustavo, cuando enumerabas ayer lo que fueron las primeras medidas de Macri. El resultado que ahora estamos describiendo no podía ser otro. Perfectamente se podía anticipar, y por suerte en las 7:50 el recorrido que se ha hecho, y no solamente por nosotros, tenía que ver con la denuncia de aquella deuda con la que hubo varios colaboradores, que no son precisamente el macrismo o el radicalismo, y que cerraron los ojos, se pusieron una venda por pertenencia también al establishment, permitiendo que todo esto sucediera después del pago cruel que hubo que hacer, según la decisión de Macri, a los fondos buitres, aquellos con los que teníamos una pulseada formidable, con buena mirada del mundo y con una buena respuesta de parte del mundo. Cada 15 años vienen y lo hacen. Y lo grave, escuchábamos a Alfonsín, 15 años después a Néstor Kirchner, 15 años después a Alberto Fernández, más o menos. Podemos elegir esos periodos. Cada cierto tiempo, después de la recuperación que se produce de gobiernos más inclusivos, viene otra vez el neoliberalismo y somete a estos desastres al pueblo argentino. Pero quería decir, recordando después lo que enumerabas ayer sobre las primeras medidas de Macri que explican este último comportamiento que tiene la economía del país, que esto sucede en el país. A veces nosotros hablamos desde nuestra burbuja. Ahora que estoy yo en Río Cuarto, con vos en Buenos Aires, vale la pena decir que toda la República Argentina está metida en una deuda que no podrá pagar, una deuda que no se puede afrontar. Axel Kicillof está hablando no solamente de la deuda del país, sino de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Lo que han hecho la mayoría de los gobernadores es atroz, porque las provincias no tienen dólares propios, como la nación, que más o menos puede especular con que va a recaudar determinadas cantidades de dólares cada poco tiempo, y con eso más o menos pensar que podrá ir solucionando los problemas de la deuda, de los intereses y del capital de la deuda. No será así, pero por lo menos se lo puede plantear en esos términos. Ahora, ¿qué es lo que se plantearon las provincias? Que iban a pedirle plata al gobierno nacional. El gobierno nacional les decía: mira, nosotros no tenemos, pero podés pedir, te autorizamos a endeudarte. Ustedes recuerdan que el gobierno anterior, hasta el 2015, no permitía a las provincias endeudarse. Miren ahora dónde van a ir a parar cada una de las provincias, lo que van a depender de la dádiva, de la entrega y de la capacidad que tenga el gobierno nacional, porque fueron a pedir deuda de una cantidad que es inimaginable que lo puedan pagar. Por otra parte, era deuda que le pedían, que contraían en lugares donde estaba el hermano de Caputo. Caputo las hacía todas en aquel momento. Tenía un hermano en Nueva York que era el que atendía, el que hacía caja con los gobernadores, la mayoría de los gobernadores que aparecían desde la República Argentina. Y ahora nos encontramos, como dice Kicillof, con una deuda pavorosa, no solamente en el orden nacional, sino también en lo provincial. La verdad es que la única política decidida, absolutamente ruinosa para los argentinos, pero exitosa en sus términos, que ha desplegado la política de Macri, es la del sobreendeudamiento de la Argentina. Sumemos a eso, Víctor Hugo, la cantidad de trabajadores que han quedado en la calle en este proceso, fruto de la muerte de la industria nacional y básicamente de la muerte del mercado interno, tanto en lo manufacturero como en lo comercial, la muerte de la economía real. El último dato con el que se está yendo Cambiemos es cómo se retrajo un 2.2 interanual, septiembre 2018, septiembre 2019, el laburo en la Argentina, y perdieron trabajo en esos 12 meses 137.800 argentinos. Esto ha sido un dato que nunca ha desaparecido en los últimos 13 meses. Cada medida que se hizo de manera interanual en los últimos 13 meses mostró un descenso pavoroso del trabajo entre nosotros. Nadie duda de que evidentemente la plata entró y la deuda se pidió y la deuda se tomó. El tema es que dónde está y sobre todo quién la va a tener que pagar. Me parece que esta es la discusión de quién la va a tener que pagar, ¿no?
la voz de Cristina Fernández, la de Alfonsín, la de Néstor Kirchner, la de Kicillof, y para hacer promedio la insensatez de Macri, para empezar nuestro programa hablando de lo que seguramente nos va a ocupar buena parte de lo que será a las 7:50, Dios mediante, el año próximo, Gustavo. Tenemos que pensar cómo sería la situación de Macri si recibiera el trato que Eduardo Aliberti describió los medios de comunicación le han destinado a Alberto Fernández cuando todavía no es presidente y ha sido atacado de 40 maneras. Y cuando decimos de 40 maneras, no es un número que se nos ocurre para exagerar, es la cantidad de ataques que ha recibido el futuro presidente cuando todavía no se puso la banda, cuando aún no llegó el 10 de diciembre. ¿Cómo se iría Macri? ¿Cómo tendría que irse Macri si los medios de comunicación en la Argentina no fueran corporativos e integrantes parte de una verdadera mafia económica que muchísimo tiene que ver con esta brutal estafa que siguen cometiendo? Clarín con todo lo que ya sabemos que ha robado, echando gente como La Voz del Interior. En un ratito vamos a escuchar a los muchachos cordobeses hablando de lo que les está sucediendo, o con el diario La Nación, que me ha colocado durante 5 días con un insulto que me destina a un colega por el prólogo que hice de un libro, para que los envenenados lectores pasen y digan lo que se les antoja. No importa, sabemos quién es cuál, cada cual hoy día, y sabemos perfectamente qué son los Aguirre, con su estadio que va a matar gente ahora, porque después vamos a conversar de lo que sucedió en un recital de Abel Pintos hace 48 horas, cuando no tenían ni siquiera una rápida atención de ambulancia, cuando no podían sacar una persona que había sufrido un desmayo, una caída en la muy mal marcada Arena Movistar, que ni siquiera está terminada como se debe, pero tenían urgencia por hacer plata, estos voraces individuos que desde lo cultural han ayudado, han impulsado los cambios que se dieron con el neoliberalismo en la República Argentina. Vamos a hablar de esos intereses, pero vuelvo a la pregunta, ¿qué sería de Macri si le destinaran lo que a Alberto Fernández, que todavía no empezó a gobernar, para evaluar toda la insensatez, toda la incapacidad, todas las mentiras que ha pronunciado día por día, podría decirse cada pocas horas, todas las veces que habló en estos 4 años, sirviendo solamente a sus amigos, a los cuales desde la primera medida de gobierno estuvo acompañando desde aquel día cuando en los maizales anunció el final de las retenciones y la transferencia brutal de dineros a las clases más adineradas, despojando a los que menos tienen de aquello poco que siempre tienen los que menos tienen. La mañana. Víctor Hugo y Campana.